Deep Diving. La educación puede realmente ser un instrumento de libertad, o está siendo utilizada como una forma silenciosa de control. Esta cuestión atraviesa toda la estructura de la sociedad moderna y revela un problema mucho más profundo de lo que aparenta. Cuando la educación pasa a ser administrada por el Estado, deja de ser un medio para despertar la inteligencia y se transforma, gradualmente, en un mecanismo de condicionamiento. En lugar de enseñar al individuo a pensar, se le enseña qué pensar. Y esta distinción no es superficial. Define el tipo de ser humano que se está formando. Cuando un individuo desarrolla pensamiento independiente, se vuelve impredecible. Y, para cualquier sistema estructurado sobre el control y la estabilidad, la imprevisibilidad representa una amenaza. Por eso, existe una tendencia natural de los gobiernos a interferir directamente en la educación. No solo para organizarla, sino para moldearla. El objetivo, muchas veces implícito, es producir individuos funcionales, eficientes, disciplinados, pero no necesariamente conscientes. La educación, en este contexto, deja de ser un espacio de investigación y pasa a ser un proceso de conformidad. El estudiante aprende a repetir, a obedecer, a adaptarse, y, poco a poco, pierde la capacidad de cuestionar. Este movimiento no ocurre solo en regímenes autoritarios. También se manifiesta en las democracias, especialmente en momentos de crisis. En estas situaciones, la libertad tiende a ser suspendida en nombre del orden, y el pensamiento independiente pasa a ser visto como un riesgo. Sin una visión interior, sin claridad interna, el individuo se vuelve dependiente de estructuras externas. Comienza a actuar no por comprensión, sino por imposición. Y así, gradualmente, se transforma en un instrumento de las autoridades. Esta transformación es sutil, pero profunda. Ante esto surge una pregunta inevitable. ¿Es posible crear una educación verdaderamente libre? La respuesta no está necesariamente en grandes instituciones o en estructuras complejas. Por el contrario, comienza de forma simple, casi invisible. Una escuela puede nacer en una casa, en una calle, en un pequeño grupo de personas verdaderamente interesadas en comprender la vida. El problema central no es la falta de recursos. Es la falta de profundidad en el interés. Cuando hay claridad, cuando existe una intención real de comprender la existencia, sus dolores, sus conflictos, sus contradicciones, entonces la acción surge naturalmente. Y con ella, también surgen los medios necesarios. Pero cuando el enfoque está solo en la estructura, la financiación o la expansión, algo esencial se pierde. Porque el dinero, aunque útil, a menudo introduce otro tipo de problema, el de la corrupción, el control, la burocracia. Y así, aquello que comenzó con un ideal puede desviarse rápidamente de su esencia. Educar verdaderamente no es preparar a alguien para encajar en el sistema. Es ayudarlo a comprenderse a sí mismo y al mundo que lo rodea. Esto implica cuestionar ideas profundamente arraigadas como el nacionalismo, las ideologías rígidas y los patrones sociales impuestos. Y es precisamente por eso que una educación de este tipo difícilmente será apoyada por estructuras establecidas. No refuerza el sistema, lo cuestiona. Y todo cuestionamiento genuino lleva consigo un potencial revolucionario. Pero no se trata de una revolución violenta. Se trata de una revolución en el pensamiento. El origen de los conflictos humanos no está solo en las estructuras externas, sino en la forma en que cada individuo vive internamente. La guerra, en este sentido, no es un evento aislado. Es la manifestación ampliada de conflictos cotidianos: ambición, miedo, comparación, deseo de poder. Sin una transformación interior, cualquier intento de cambio externo será superficial. Las organizaciones pueden ser creadas. Los acuerdos pueden ser firmados. Las instituciones pueden ser fortalecidas. Pero, sin cambio en el individuo, el conflicto persiste y inevitablemente regresa.
Es por eso que la educación no puede reducirse a la transmisión de conocimiento técnico. Necesita involucrar algo mucho más profundo: la comprensión de la vida. Esto incluye percibir cómo pensamos, cómo reaccionamos, cómo nos relacionamos. Incluye observar nuestros miedos, nuestras motivaciones, nuestras contradicciones. Sin este tipo de comprensión, la inteligencia se vuelve peligrosa. El conocimiento, sin autoconocimiento, puede ser utilizado tanto para construir como para destruir. La misma mente que crea avances tecnológicos también puede producir instrumentos de guerra. Y, históricamente, esto se ha repetido. En este escenario, la responsabilidad no puede ser delegada únicamente a los gobiernos o a las instituciones. Pertenece a cada individuo. Cada persona participa en la construcción de la sociedad a través de sus acciones diarias, de sus elecciones, de su forma de pensar. Y, por lo tanto, cualquier cambio real necesita comenzar en ese nivel. No como una idea abstracta, sino como una práctica concreta en la vida cotidiana. La cuestión central, entonces, no es solo cómo educar mejor, sino qué es lo que realmente queremos de la vida. Si buscamos seguridad, conformidad y estabilidad, continuaremos reforzando estructuras que limitan el pensamiento. Pero si buscamos comprensión, libertad y verdad, entonces será necesario cuestionar profundamente todo aquello que aceptamos sin reflexión. Y eso exige coraje, porque pensar por uno mismo no es un camino cómodo. Rompe con patrones, desafía estructuras y, muchas veces, coloca al individuo en oposición al entorno que lo rodea. Pero es en ese espacio de cuestionamiento donde algo nuevo puede surgir. Algo que no es impuesto ni heredado, sino descubierto. Y tal vez sea precisamente eso lo que la educación debería ser desde el principio: un descubrimiento. Si la educación moldea al ser humano, entonces una cuestión aún más directa debe ser enfrentada. ¿Qué tipo de ser humano estamos intentando formar? Esta pregunta se vuelve particularmente evidente cuando observamos la presencia de la instrucción militar dentro de los sistemas educativos. Su existencia no es neutra. Revela una intención. Si el objetivo es crear individuos obedientes, disciplinados y preparados para actuar bajo órdenes, entonces la instrucción militar cumple esa función con extrema eficiencia. Condiciona la mente, reduce la autonomía y establece una lógica basada en jerarquía y sumisión. En ese sentido, no educa para la comprensión, sino para la ejecución. Todo depende, por lo tanto, de lo que se desea que el ser humano llegue a ser. Si la intención es prepararlo para el conflicto, para la guerra, para la defensa de ideologías o territorios, entonces la educación militar parece coherente. Moldea individuos capaces de actuar sin cuestionar, de seguir órdenes incluso cuando esas órdenes entran en conflicto con la conciencia. Pero si el objetivo es otro, si el objetivo es la vida, la convivencia, la comprensión entre los seres humanos, entonces esta forma de instrucción se vuelve profundamente contradictoria, porque refuerza exactamente aquello que perpetúa el conflicto. La guerra no comienza en el campo de batalla, comienza en la mente. Comienza en la división entre nosotros y ellos. Comienza en el apego a identidades, creencias, ideologías. Comienza en la incapacidad de comprender al otro como parte de una misma realidad humana. Cuando la educación refuerza estas divisiones, incluso de forma indirecta, ya está preparando el terreno para el conflicto. Y la instrucción militar intensifica este proceso. Organiza, sistematiza y legitima la violencia como medio de resolución. A lo largo de la historia, innumerables guerras han sido justificadas en nombre de la seguridad, del honor, de la defensa de valores. Y, repetidamente, los líderes han afirmado que esa sería la última guerra. Pero la continuidad de estos conflictos revela algo esencial. El problema nunca fue resuelto en su origen. Persiste porque está arraigado en la forma en que vivimos diariamente, en la competencia constante, en la búsqueda de poder, en la explotación, en la ambición. La guerra es solo la expresión ampliada de ese patrón.
Si deseamos comprender la posibilidad de la paz, es necesario mirar más allá de las estructuras externas. La paz no puede ser impuesta por tratados, organizaciones o acuerdos internacionales. Estos mecanismos pueden contener temporalmente el conflicto, pero no eliminan sus causas. Sin una transformación interior, el conflicto reaparece bajo nuevas formas. Y esto se hace evidente cuando observamos que, incluso en periodos de relativa estabilidad, el ser humano continúa en conflicto consigo mismo, dividido entre deseos, miedos, frustraciones y expectativas. Ese conflicto interno inevitablemente se proyecta hacia el exterior. Por lo tanto, la verdadera cuestión no es cómo evitar la guerra, sino cómo comprender el conflicto. Y esa comprensión no puede ser enseñada como una técnica. Exige observación, atención, sensibilidad. Exige que el individuo perciba cómo sus propias actitudes contribuyen al caos colectivo. Sin esa percepción, cualquier intento de cambio será superficial. En este contexto, la educación asume un papel decisivo. No como preparación para el mercado, ni como entrenamiento para funciones sociales específicas, sino como un espacio de investigación profunda sobre la vida. Esto incluye la capacidad de percibir la belleza, no solo como algo externo, superficial, estético, sino como una cualidad que emerge cuando hay orden interior. La sociedad moderna, sin embargo, tiende a valorar la apariencia por encima de la esencia, la forma por encima del contenido, la técnica por encima de la comprensión. Y así, el arte, que podría ser un camino hacia la sensibilidad, muchas veces se reduce a un ejercicio técnico, desconectado de la experiencia real. Ser sensible a la belleza no significa solo apreciar una pintura o una música. Significa estar atento a la vida en su totalidad, al dolor, a la confusión, a la alegría, al silencio. Significa percibir sin distorsión. Pero esa sensibilidad no puede ser enseñada a través de métodos rígidos. Surge cuando hay libertad para observar, para sentir, para comprender. Y esa libertad es incompatible con sistemas que priorizan el control y la estandarización. Ante todo esto, surge una última cuestión. ¿Qué define a un verdadero educador? Ciertamente no es aquel que simplemente transmite conocimiento o sigue un currículo establecido. Tampoco aquel que busca resultados medibles, reconocimiento o posición dentro de la sociedad. Un verdadero educador no está atado a ideologías, no actúa como instrumento de estructuras políticas y no utiliza la enseñanza como medio de autopromoción. Enseña porque comprende. Y esa comprensión no proviene solo de los libros, sino de la experiencia directa con la vida. Este educador no impone caminos, señala posibilidades. No ofrece respuestas listas, sino que estimula la investigación. Y, sobre todo, no está interesado en formar individuos ajustados al sistema, sino seres humanos capaces de comprenderse a sí mismos. Esto exige algo raro: independencia interior. Porque, en el momento en que el educador busca aprobación, seguridad o reconocimiento, ya está condicionado por las mismas estructuras que debería cuestionar. Una educación verdaderamente transformadora no puede existir dentro de un sistema que valora solo resultados, eficiencia y adaptación. Exige ruptura. No una ruptura violenta, sino una ruptura silenciosa, profunda, que ocurre en el nivel del pensamiento. Un cambio en la forma de percibir, de aprender, de vivir. Y ese cambio no puede ser impuesto. Necesita ser descubierto. Al profundizar en esta investigación, surge una percepción aún más exigente. No basta con reformar sistemas, métodos o instituciones. La raíz de la cuestión está en el propio individuo. Porque, en el fondo, son los individuos quienes crean los sistemas. Y al mismo tiempo, son moldeados por ellos. Esta relación circular sostiene la continuidad de todo aquello que ya conocemos. Las estructuras se mantienen porque reflejan la forma en que pensamos, sentimos y actuamos. Y mientras este patrón interno no cambie, cualquier transformación externa tenderá a repetir el mismo contenido,
solo que con nuevas formas. Es por eso que la idea de un cambio colectivo inmediato, capaz de transformar a toda la humanidad de una sola vez, resulta ilusoria. Con frecuencia, se habla de influir en las masas, como si existiera una entidad separada llamada humanidad. Pero esa masa está compuesta por individuos, cada uno con sus conflictos, sus contradicciones, sus miedos, tú y yo. Y, por lo tanto, cualquier transformación real necesita comenzar en ese punto. No como un proyecto grandioso, sino como una observación directa de la propia vida. Esto exige una forma de atención que rara vez cultivamos. Estamos acostumbrados a pensar de manera superficial, a reaccionar rápidamente, a buscar soluciones inmediatas. Pensamos sobre problemas complejos como quien pasa el tiempo en una tarde ociosa, sin profundidad real, y luego regresamos a la rutina, al trabajo, a las obligaciones, a la necesidad de ganar dinero. Y así, el cuestionamiento pierde fuerza. Pero hay momentos en que algo diferente ocurre. Momentos en que la pregunta no es solo intelectual, sino profundamente sentida. Cuando existe un interés real por comprender la existencia, no como concepto, sino como experiencia. En esos momentos, la acción deja de estar motivada por obligación o ideal. Se vuelve inevitable. Y es en ese punto donde puede surgir una nueva forma de educación. No como un sistema estructurado, sino como una expresión directa de esa comprensión. Puede surgir en un espacio pequeño, en un grupo reducido, sin reconocimiento, sin apoyo institucional, pero con algo esencial: claridad. Sin embargo, esta claridad trae consigo consecuencias. Porque una educación que enseña a cuestionar, a comprender, a no someterse automáticamente a ideologías, inevitablemente entra en conflicto con estructuras establecidas. No refuerza identidades nacionales. No promueve creencias rígidas. No prepara a los individuos para ajustarse a patrones de poder. Y por eso, tiende a ser vista como una amenaza. Pero es precisamente este tipo de educación la que puede revelar algo fundamental: la naturaleza de los medios y los fines. Con frecuencia creemos que fines deseables pueden alcanzarse por cualquier medio, que la paz puede imponerse por la fuerza, que el orden puede mantenerse mediante el control, que la justicia puede surgir de la violencia. Pero hay una contradicción en este razonamiento, porque el fin ya está contenido en el medio. Si utilizamos medios basados en el conflicto, la dominación o la imposición, el resultado inevitablemente llevará esas mismas características. No puede ser de otra manera. Esto nos conduce a una comprensión más sutil. La transformación no puede ser fragmentada. No es posible vivir de forma contradictoria, buscando la paz externamente mientras alimentamos el conflicto internamente, y esperar coherencia en el resultado. La vida es un todo, y cualquier división artificial entre lo interior y lo exterior termina generando distorsión. Cuando observamos esto con atención, percibimos que la verdadera responsabilidad no puede ser delegada. No es responsabilidad exclusiva de los gobiernos, de los educadores, de las instituciones. Es individual. Y esto no significa aislamiento. Al contrario, significa reconocer que cada acción, cada pensamiento, cada relación contribuye al todo. En este contexto, la idea de autoridad adquiere un nuevo significado. Seguimos a líderes, expertos, sistemas, porque buscamos seguridad. Queremos respuestas listas, direcciones claras, garantías. Pero esta dependencia impide el descubrimiento, porque comprender algo profundamente exige investigación directa, no aceptación, y esa investigación no puede ser hecha por otro. Así, la búsqueda de la verdad deja de ser un camino guiado externamente y se convierte en un proceso vivo, dinámico, individual, no en el sentido de aislamiento, sino en el sentido de responsabilidad. Cada persona necesita ser, al mismo tiempo, aprendiz y observador, discípulo y maestro.
no en el sentido tradicional de estas palabras, sino como expresión de una mente que aprende continuamente, sin fijarse en conclusiones. Este movimiento exige autoconocimiento, y el autoconocimiento no es una acumulación de información sobre uno mismo. No es un análisis intelectual. Es la observación directa, momento a momento, de las propias reacciones, pensamientos y sentimientos. Sin juicio, sin intento de modificar, solo comprender. Y a partir de esta comprensión, algo comienza a cambiar. No como resultado del esfuerzo o la disciplina, sino como consecuencia natural de ver con claridad. Cuando hay claridad, ciertas acciones simplemente dejan de tener sentido. Ciertos patrones se disuelven. No porque hayan sido combatidos, sino porque han sido comprendidos. Tal vez sea precisamente esto lo que está en el centro de toda esta investigación. No la creación de un nuevo sistema educativo, no la sustitución de una estructura por otra, sino el despertar de una forma de inteligencia que no depende de la autoridad, que no está atada al condicionamiento, que no busca seguridad en patrones repetitivos, una inteligencia viva. Y si esa inteligencia puede florecer, aunque sean unos pocos individuos, algo nuevo puede comenzar. No como una promesa, sino como una posibilidad real. Al llegar a este punto de la investigación, se vuelve inevitable percibir que toda la estructura de la sociedad, incluida la educación, la política, la cultura, es en gran medida un reflejo directo de la mente humana. No existe una separación real entre el mundo y el individuo. El mundo es el individuo ampliado. Y, por lo tanto, intentar reformar el mundo sin comprender profundamente a uno mismo es actuar solo en la superficie. Esta percepción cambia completamente el enfoque de la cuestión. Ya no se trata solo de discutir métodos educativos, currículos o modelos institucionales. La cuestión pasa a ser: ¿es posible educar a un ser humano para que esté libre del condicionamiento? Porque, si no hay esa libertad, cualquier forma de educación continuará reproduciendo los mismos patrones, solo con variaciones superficiales. El condicionamiento no es solo algo externo. Está presente en el lenguaje, en las creencias, en los valores, en las experiencias acumuladas. Está en la forma en que pensamos, en cómo reaccionamos, en cómo interpretamos el mundo. Desde la infancia, el individuo es moldeado por influencias familiares, culturales, religiosas, políticas. Y, poco a poco, pasa a operar dentro de esos límites sin siquiera darse cuenta. La educación tradicional, en lugar de cuestionar ese condicionamiento, muchas veces lo refuerza. Transmite conocimiento, pero rara vez incentiva la investigación sobre la propia estructura del pensamiento. Se enseña matemáticas, historia, ciencia, pero no se enseña a observar el propio proceso de pensar. Y, sin esa observación, el individuo continúa preso de patrones que no eligió conscientemente. La libertad en este contexto no significa hacer lo que uno quiere. Significa estar libre del condicionamiento que distorsiona la percepción. Significa ser capaz de ver sin filtros, sin proyecciones, sin prejuicios. Y esta capacidad no puede ser desarrollada mediante la imposición. Exige conciencia. Pero hay un obstáculo fundamental: el miedo. El miedo a no pertenecer. El miedo a perder seguridad. El miedo a cuestionar aquello que siempre ha sido aceptado como verdad. Este miedo sostiene el condicionamiento. Impide la investigación. Y, al mismo tiempo, refuerza la necesidad de autoridad. Por eso, la educación que realmente libera no puede basarse en el miedo. No puede depender del castigo, de la recompensa o de la comparación. Estos mecanismos pueden producir eficiencia, disciplina, resultados, pero no producen comprensión. Y sin comprensión, no hay transformación. Otro elemento central en este proceso es la comparación. Desde temprano, el individuo es comparado con otros, en desempeño, comportamiento, éxito. Esta comparación,
genera competencia. Y la competencia genera conflicto. No solo externo, sino interno. El individuo pasa a vivir en constante medida de sí mismo en relación con los demás. Y eso fragmenta la mente. Una mente fragmentada no puede comprender la totalidad de la vida. Está siempre dividida entre lo que es y lo que debería ser, entre lo que desea y lo que teme. Y esta división genera una tensión continua. Es esta tensión la que se manifiesta, a gran escala, como conflicto social, político, económico. Por lo tanto, una educación verdaderamente transformadora necesita ir más allá de la transmisión de contenido. Debe ayudar al individuo a percibir estos mecanismos en sí mismo. No como teoría, sino como experiencia directa. Percibir el miedo cuando surge. Percibir la comparación cuando ocurre. Percibir el deseo de conformidad. Esta percepción no puede ser enseñada como un método. No puede ser estandarizada. Ocurre cuando hay atención. Y la atención no puede ser forzada. Surge cuando existe un interés real. Esto nos lleva nuevamente al papel del educador. El educador no es alguien que conduce al alumno hacia un objetivo predefinido. Es alguien que crea un ambiente donde la investigación es posible. Un ambiente donde no hay miedo, donde no hay imposición, donde no hay necesidad de conformarse. Pero, para que ese ambiente exista, el propio educador necesita estar libre de esos condicionamientos. De lo contrario, solo transmitirá, de forma más sutil, los mismos patrones. Y aquí surge una de las mayores dificultades. Porque la sociedad, tal como está estructurada, no favorece este tipo de libertad. Recompensa la conformidad. Valora resultados medibles. Exige adaptación. Y en este contexto, tanto educadores como alumnos son presionados a ajustarse. Aún así, la posibilidad permanece. No depende de grandes reformas o revoluciones externas. Depende de algo mucho más silencioso. La capacidad de observar, de cuestionar, de no aceptar automáticamente. Tal vez la verdadera educación no sea un proceso de acumular conocimiento, sino de disolver ilusiones. Ilusiones sobre uno mismo, sobre el otro, sobre el mundo. Y al disolver estas ilusiones, algo nuevo puede emerger, no como resultado del esfuerzo, sino como consecuencia de la comprensión. En este punto, la cuestión inicial regresa con una nueva profundidad. La educación puede ser un instrumento de control, o un camino hacia la libertad. Pero esta elección no está solo en manos de las instituciones. Está en cada individuo, en cada momento de atención, en cada acto de comprensión. Y tal vez sea en ese espacio, invisible, silencioso, pero profundamente transformador, donde una nueva forma de vivir pueda realmente comenzar. Lo que escuchaste aquí puede no tener sentido inmediato. Y está bien, porque ciertas comprensiones no se piensan, se perciben. Suscríbete al canal y sigue observando. Porque cuanto más profundizas, más percibes lo que siempre estuvo ahí.